Bienvenidos al primer episodio de la segunda temporada de Aula 21, el podcast de estudiantes para estudiantes. Hace unas semanas nos llegó un perfil de una persona que trabaja en Nestlé. Y dirás, hombre, ¿de qué se puede trabajar en Nestlé, no? Es una persona que trabaja en el departamento de IT, trabajando con inteligencia artificial. Como nosotros no somos muy inteligentes y tenemos muchas inquietudes sobre esta nueva tecnología, queremos saber si la IA está cambiando el mundo o nos está cambiando a nosotros. Por eso, hoy hemos traído a... Enrique Mora Ayala, un aplauso. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues lo tenemos aquí por todo lo que ha dicho Nicolás y todas nuestras inquietudes. Entonces, primero nos gustaría saber un poco del por qué Enrique comenzó a tener estas inquietudes sobre la IA y a aprender sobre ella. Bueno, vosotros sois muy jóvenes, pero yo aquí uno ya tiene sus años. Yo estudié matemáticas hace un montón de años y en la carrera estudié una cosa que me encantó que se llamaba el aprendizaje automático, Machine Learning. Entonces, realmente toda la IA que tenemos hoy en día está basado en eso, en Machine Learning y aprendizaje automático. Así que es completamente conectado con lo que yo estudié. Cuando empezó todo este boom, pues había unos perfiles que teníamos los conocimientos y nos metimos de cabeza. Ya hace unos cuantos años. Y así fuimos haciendo. ¿Cuánto tiempo llevas entonces dedicándote a esto? Pues al tema del aprendizaje automático, 20 muchos. No voy a decir más porque me da vergüenza, pero 20 muchos. Y con este boom de la inteligencia artificial llevamos 7, 8 años, así, pues desde el principio. Porque tengo entendido que das ponencias, ¿no? En universidades. Sí, me han llamado en varios congresos, tanto como por temas concretos como representación de Nestlé, y luego pues soy profe en la Universidad de Barcelona Ah, mira, de Machine Learning, de aprendizaje automático. qué guay. Entonces yo creo que la pregunta que se están haciendo todos en casa es el por qué Nestlé necesita inteligencia artificial. Bueno, la verdad es que lo necesitamos todos, ¿no? Realmente la inteligencia artificial, lo impresionante, lo que nos está ayudando es a automatizar cosas que antes solo podían hacer las personas, ¿no? Que los ordenadores no podían mirar y hacer cosas con las imágenes, no podían entender el lenguaje natural, no podían escuchar a alguien y reaccionar. Entonces, con la inteligencia artificial podemos hacer esas cosas, automatizamos, y entonces, a la que puedes automatizar cosas de este estilo ya es... A ver, danos un ejemplo. Por ejemplo, ¿qué está automatizado en Nestlé? Pues, por ejemplo, en las fábricas, en todas las fábricas del mundo, tenemos cámaras y ahora podemos detectar cuando sale una anomalía y hay no sé si sabéis lo que son los palés, esos que las canciones y tal, pues cuando se rompe uno y son yogures, aquello es que se queda hecho un cisco, eso hay que limpiarlo y paras toda la fábrica un par de horas, pues ahora podemos detectar cuando algo se va a romper y entonces lo paramos, seremos capaces de pararlo automáticamente. Antes teníamos una persona allí mirando que, claro, esta persona pues estaba muy aburrida. Ahora esta persona puede hacer cosas mucho más importantes y dejar que la máquina haga estas cosas. ¿Tú crees, es decir, la inteligencia artificial va a poder suplir a un humano? ¿La inteligencia artificial va a poder hacer cosas que nosotros ya hacemos? ¿O más allá, va a poder hacer cosas que nosotros no podemos hacer? Bueno, hay preguntas filosóficas de tu filósofo, ¿eh? Está muy bien, está muy bien. No, realmente la inteligencia artificial básicamente es un cacharro o un ordenador que intenta simular inteligencia humana. ¿Vale? Entonces ahí tenemos la primera en la frente, que significa inteligencia humana. ¿Vale? Pues y supongamos que eso lo sabemos y sabemos lo que es ser un ser humano inteligente. Entonces a partir de ahí, de momento, estamos en el primer nivel de inteligencia artificial y lo que puede hacer es automatizar cositas muy concretas. Todo lo que sea inteligencia artificial general, que sería cuando podríamos sustituir a humanos, pues no. Lo que sí que podemos, como he dicho antes, es automatizar cosas y entonces lo hace mucho más rápido, pero eso no es nuevo. Llevamos muchos años con la revolución industrial automatizando cosas y haciendo cosas mucho más rápido. Las máquinas ponen chips a una velocidad que un humano no puede y no por eso son listas. ¿Y tú crees que la inteligencia artificial, porque eso es algo que les preocupa mucho a nuestros profesores, nos ralentiza el proceso de aprendizaje? ¿Nos hace más tontos, básicamente? ¿O... No, para nada. Tienes que considerarlo como si fuera un Google supervitaminado, ¿vale? Todos los chats GPTs y cosas de este estilo han tenido la suerte de estar entrenados con todo Internet. Entonces tienen a su alcance mucha información que normalmente no tenemos. Entonces son capaces de generar una respuesta que además está muy bien maquillada. Entonces parece que seamos muy listos y que ellos son capaces de decir cosas increíbles. Pero no es más que un Google supervitaminado. Entonces, lo que sí que es verdad que lo que no puedes hacer es confiar solo en esto.
Pero si lo utilizas además de tu proceso cognitivo normal y corriente, está demostrado. De hecho, salió un paper muy chulo del MIT, del MIT, que decía exactamente eso. Cogieron a 600 personas, les pusieron los sistemas estos de reconocimiento de cefalogramas y medían cómo resolvían un problema unos que solo usaban Google, unos que solo usaban ChatGPT y unos que usaban ChatGPT después de haber usado Google durante un tiempo sin darles acceso. Y se demostró que estos realmente procesaban muchísimo más rápido. O sea, primero piensas, no te sale, como es normal, entonces te vas a ChatGPT y que te ayude. Entonces, cognitivamente eres capaz de llegar mucho más lejos. Por tanto, no nos vuelve vagos, no nos vuelve tontos, nos ayuda si lo usamos bien. Claro. Sí. No, sí. Esto lo veo un buen punto a tener en cuenta. La gente que de hoy en día que utiliza la inteligencia artificial para hacerse un trabajo entero, pues ¿Quién va a será? tenerlo en cuenta. Esto no pasa nunca. No pasa nunca, ¿no? Aquí en la universidad. Porque tú como profesor de inteligencia, bueno, de Machine Learning, Sí, sí. te lo has encontrado, ¿no? Sí, lo que pasa es que es verdad que se ve muy rápido. Cuando tú ves, estamos en clase todos los días y todos los días hablamos con los alumnos y tal, entonces tú sabes muy rápidamente cuando hay un trabajo, cuando hay una entrega hecha con inteligencia artificial. No pasa nada. Yo lo uso todos los días en mi trabajo para mejorar un email, para mejorar un informe, para entender unos datos. No pasa nada, está bien. Lo único que pasa es que si copias y pegas, eso se nota. Si lo utilizas para hacerlo mejor, eso está perfecto. Por lo menos desde mi punto de vista. Entonces, yo supongo que en Nestlé no usáis Perplexity, ChatGPT, esas cosas. En el día a día, a lo mejor sí, lo que te has dicho, responder emails y todo. Pero el tema de la automatización, ¿creáis vosotros vuestros propios modelos de inteligencia artificial? Sí, hacemos un mix. Hacemos un mix. Es verdad que para tareas muy concretas es mejor hacértelo tú, coger tus datos, hacer tus entrenamientos y desplegar tus modelos. Para cosas más genéricas, y hay mucha cosa genérica que se hace en una empresa, los modelos estos generales son imbatibles. Porque entonces, claro, esto yo te lo quería preguntar a nivel Nestlé para poder aterrizarlo a nosotros. Por ejemplo, ¿cómo de viable y capaz sería un grupo de alumnos, digamos, segundo de carrera, de crearse su propia inteligencia artificial y su propia base de datos para ayudarle en la asignatura en concreto? Realmente hay muchas opciones, es perfectamente factible. Lo que no podréis hacer es entrenar un modelo desde cero. Empezar desde cero. Me parece que el entrenamiento de ChatGPT del pequeño son $4 millones. Un entrenamiento. Y eso hay que hacerlo muchas veces hasta que consigas que funcione. Entonces, lo que no puedes hacerlo es desde cero. Pero hay truquitos. Hay truquitos. Se les puede hacer una cosa que se llama fine tuning, que es modificarlo solo un poquitín. Entonces ahí ya captura lo que tú quieres. O puedes incluso inyectarle tus documentos. Y entonces la conversación va sobre tus documentos. No estás tocando el modelo, no estás entrenando nada, pero la conversación va sobre tus documentos. Entonces, claro, con eso consigues realmente responder a tus preguntas y no a cosas A generales. lo mejor es como tener un profe 24 horas que sabe específicamente el contenido de la asignatura. Exacto. Porque claro, hay veces que la gente pone cosas que son de la materia, ¿no? del área que estás estudiando, pero no lo que se ha dado en clase. Eso pasa. Porque estudian con el chat. Es correcto. Estudiad siempre con libros y piedra tallada. Bueno, pues ahora queremos dar paso porque mucha gente de SERP nos ha dejado preguntas tanto en Instagram como bueno, nos las han dicho a nosotros mismos, porque esto lo hemos hecho un poco de frikis de curiosidades que teníamos nosotros sobre la inteligencia artificial, pero mucha gente de SERP está también, pues, curiosa de saber cómo utilizarla, cómo no. Entonces ahora nuestros compañeros Antonio y Lisna te seguirán haciendo preguntas. Muy bien. Así que Gracias por todo. Pues ya estamos de vuelta después de haber ido por todo de ser preguntando qué realmente quieren los universitarios saber sobre la IA. Y hemos vuelto con preguntas y preguntas. Primero de todo, ¿cómo te sentiste la primera vez que descubriste una inteligencia tan alta y tan compleja como la IA? Dijiste, wow, eso va a cambiar mucho. La verdad es que el primer golpe lo tuvimos con ChatGPT. Realmente fue la primera vez. Nosotros llevábamos haciendo chatbots desde el 2015,
pero no funcionaban muy bien realmente comparado con lo que llegamos a ver. Y entonces ahí dijimos, ostras, esto sí que realmente es un cambio muy grande. Y entonces ahí nos dimos cuenta de la cantidad de aplicaciones que podía llegar a tener y cómo iba a penetrar en todas partes. Y efectivamente, o sea, es la primera vez, por lo menos en mi vida, que he visto una tecnología que habla todo el mundo sobre ella. Desde en la tienda de la esquina hasta el alto directivo, todo el mundo habla sobre ella. Y ahí es donde vimos que dijimos, esto lo ha cambiado todo. A mí me gusta mucho porque es lo que decías tú, es algo que descubriste tú y es algo que la gente del día a día usa como una herramienta muy habitual que nadie le ha enseñado a utilizarlo. Al final, el hacer un prompt sí que es algo complicado, pero nadie ha enseñado. ¿Tú crees que es importante que se enseñe a hacer un buen prompt, a cómo confeccionar un prompt para que te resuelva lo que tú quieres saber? Es básico. Estos modelos se han entrenado basándose en una cosa que se llama las capas de atención, que entonces todo depende del contexto. O sea, si pensar que se han entrenado con todo Internet. Entonces imagínate que tú dices la frase, los alumnos abren sus, entonces normalmente te diría libros, pero también te podría decir ordenadores. Si tú le dices, la clase de informática de tercero de la ESO en el 2025, los alumnos abren sus, seguro que te va a decir ordenadores, no te va a decir libros. Entonces, aquí es muy importante que el prompt, el contexto, sea bueno. Y para eso hay que aprender. Pues ya que estamos en estas ideas un poco equivocadas, un poco controversiales, un poco así, ¿cuál es la idea más equivocada que la gente crea sobre la IA? Que a ti como especialista te molesta. Bueno, a mí el tema de que la inteligencia artificial pueda pensar y tomar conciencia de sí misma y, por supuesto, destruir la humanidad, porque es lo primero que tienen que hacer, como Terminators, Matrix y cosas de esto, es pura ciencia ficción. O sea, O sea, como en el nivel en el que estamos es imposible. nunca No. vamos a llegar a ese punto. No, ¿crees? tenemos que dar un salto muy grande que no somos capaces hoy en día ni de imaginar cómo podría ser. Tendríamos que dar un salto enorme a nivel tecnológico y para que eso pudiera pasar. O sea que estamos completamente a salvo en ese O aspecto. sea, estamos lejos, muy lejos de eso, así que tranquilos. Vale, pues ligada con la pregunta de antes, tú como profesional, ¿crees que estamos perdiendo un parte de nuestra intimidad o privacidad contándole todo al ChatGPT? Sí, realmente todo lo que tú hables con ChatGPT y sucedáneos, el que sea, todo eso lo guardan, a no ser que selecciones tú específicamente vayas y digas, no quiero que se utilicen estos datos para reentrenarse. Ellos lo recogen todo y luego lo utilizan para entrenar de nuevo las siguientes generaciones. Por lo tanto, tarde o temprano habrá alguien que mirará esa conversación, que mirará a ver si esos datos pues, los pueden utilizar o no, etcétera, etcétera. Realmente se pierde la privacidad en el momento que tú lo utilizas de forma gratuita. Al final estás aceptando los términos y condiciones del contrato, que es básicamente vendo mi alma al diablo y que ya está. Pues a tú debemos tener mucho cuidado con lo que le contamos. Sí, realmente. Es que hoy en día le fiamos mucho en el chat. A veces lo usamos como una terapista, a veces lo usamos como un amigo, como un tal, para poder contarle algo, pero claro, debemos tener cuidado. Es que hablar en voz alta a uno mismo es muy bueno. Ahora lo estamos haciendo con el cacharro porque así nos da una excusa para que parezca que alguien nos contesta. Pero no impersonemos tampoco, o sea, impersonemos me refiero, no pensemos que es una persona la que nos está escuchando. Aunque no pasa nada. Es que a veces lo olvidamos. Sí. Yo, por lo menos, a veces me olvido de que no es una persona, de que es una máquina, que no. A veces pasa. Sí, porque está muy bien hecho. Sí. Como yo decía, que a veces lo tratamos como amigo y a veces le preguntamos cosas con mucho cariño, con por favor, tal, y nos responde con ese mismo cariño. Y aquí es donde lo perdemos, que pensamos que estamos hablando con un ser humano cuando no lo hay. Bueno, se entrenan con una cosa, para detectar una característica que es la emoción. Entonces, si tú hablas con una emoción, estás en plan cariñoso, te contestará siempre en plan cariñoso. Y si tú estás enfadado, te contestará de forma que te intenta calmar. Sí, ¿por qué? Porque ya está pensado para esto. Imaginemos un call center, ¿no? Llama al cliente, esto es una porquería, llamado. Pues el cacharro está pensado para que lo calme. Eso se llama detección de emociones y todos están entrenados
para eso. Por tanto, si tú le hablas en plan cariñoso, te contestará en plan cariñoso. ¿Y crees que esto en un futuro puede generar o ocasionar problemas psicológicos en el sentido de que mucha gente acude al chat GPT o similares como psicólogo y muchas veces cuando hablas con él hay gente que se encariña realmente? Ya ha salido casos en Estados Unidos y no en Estados Unidos, sino también aquí en España, de gente que se ha casado con una inteligencia artificial, que es un poco loco, pero es un poco el hecho de decir, vale, ¿qué problemas puede ocasionar esto en un futuro? Oye, yo creo que la mayoría de gente no tendrá esos problemas normalmente. Mi abuela le hablaba a las plantas constantemente y no pasaba nada y desde aquí estamos todos. Pero sí que es verdad que como te contesta y te contesta de una manera tan precisa y tan bien hecha, puede parecer que estés hablando con una persona y por lo tanto eso lleva sus riesgos que antes no existían. Creo que en las nuevas generaciones de los modelos todo eso lo van a cuidar más para hacerlo un poco más impersonal, que sea más robótico y que no te encariñes tanto. Profesor, ¿crees que las universidades nos están enseñando las cosas correctas sobre la IA o nosotros o nuestros mismos profes están usando la IA correctamente? Es muy nuevo, entonces es muy probable que haya mucha gente que todavía no lo conozca suficiente como para utilizarlo de forma correcta. Lo que está claro es que hay que usarlas y hay que preparar a los alumnos, hay que empezar a preparar a los profesores y después preparar a los alumnos para que las utilicéis en todas partes con conciencia, con dos dedos de frente. Vale, y ahora ya para hacer como un cierre, una conclusión, es una pregunta que siempre hacemos a todos los invitados desde la temporada pasada, y es, si tú ahora mismo estuvieras tomando un café con tu yo de 21 años, ¿qué es lo que le dirías o qué consejos le darías para que llegue a donde tú has llegado? Bueno, y muchísimo más lejos, sobre todo no tener ningún miedo. Avante con todo, las cosas nuevas, sin ningún miedo a aprender lo que haga falta. 21 años, tienes toda la vida por delante, puedes equivocarte 100 veces, cambiar 100 veces de opinión hasta que encuentres lo que te apasione. Y entonces cuando te encuentras algo que te apasiona, a muerte. Pero ya no te costará ningún esfuerzo. O sea que ningún miedo a equivocarte y tirar millas, que es lo que realmente con 21 años es lo que hay que hacer. Pues muchas gracias, creo que ha sido un episodio muy guay que nos ha aportado un lazo y nos vemos en la próxima. Por favor, muchas gracias. Hasta luego.